Un príncipe árabe deja atrás su identidad para descubrir la verdad sobre quienes lo rodean, sin imaginar que una conserje con secretos propios lo haría cuestionar todo lo que creía saber sobre lealtad y amor. Lo que escucha decir por teléfono desencadena una serie de eventos que expondrán traiciones familiares, revelará un pasado doloroso y lo obligará a elegir entre el trono que heredó y el corazón que nunca supo que tenía. Una historia sobre identidad, redención y el precio de la verdad que te hará creer nuevamente en el poder transformador de la autenticidad. La tela blanca de la kefille cubría parcialmente el rostro de Khalid al-Rashid mientras observaba su reflejo en el espejo de caoba del vestidor privado. Sus dedos, acostumbrados a firmar contratos millonarios y decretos que afectaban miles de vidas, ahora temblaban ligeramente al ajustar las dobleces de una camisa común de algodón. Tenía 34 años y había heredado el imperio hotelero más grande de Oriente Medio hacía apenas 8 meses, cuando su padre sucumbió a un infarto que nadie vio venir. Desde entonces, Khalid había vivido en una jaula dorada donde cada sonrisa parecía ensayada, cada conversación calculada, cada gesto de afecto teñido de interés. Su Alteza, el consejo lo espera en 15 minutos. La voz de Rashad, su asistente personal desde hacía una década, penetró desde el otro lado de la puerta maciza. Khalid no respondió. Sus ojos oscuros, del color del café árabe tradicional que su abuela preparaba en las mañanas de su infancia, estudiaban los detalles de su nuevo atuendo. Pantalones de mezclilla desgastados, una chaqueta discreta, zapatos que cualquier profesional de clase media usaría. Había guardado cuidadosamente su toube tradicional, la túnica blanca que usaba con orgullo, y su bisht bordado en oro. Por primera vez en su vida adulta, nadie lo reconocería como el príncipe heredero de la familia al-Rashid. Lo que Khalid no sabía, en ese momento, era que la decisión de abandonar su identidad durante 72 horas no solo revelaría las verdaderas intenciones de quienes se decían leales, sino que lo pondría frente a frente con una mujer cuya honestidad brutal se convertiría en el espejo más doloroso y necesario que jamás había enfrentado. El plan había nacido 3 semanas atrás, durante una cena familiar en el Palacio de Dubái. Su tío Faisal, hermano menor de su difunto padre, había insistido demasiado en que Khalid vendiera el hotel Qasr Al-Noor, la joya de la corona familiar, una propiedad boutique en Estambul que su abuelo había comprado en 1962 cuando nadie apostaba por ese vecindario. «Es una pérdida, sobrino. Sentimental, pero no rentable», había dicho Faisal con esa sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos. Pero los números que Khalid revisó esa misma noche contaban otra historia. El hotel generaba ganancias modestas pero constantes y estaba ubicado en una zona que comenzaba un proceso de gentrificación acelerada. Alguien estaba mintiendo. Su prima Laila, directora de operaciones corporativas, había respaldado la postura de Faisal con entusiasmo sospechoso. Laila, quien había crecido con él, quien había llorado en su hombro cuando su primer matrimonio fracasó, quien juraba lealtad eterna a la memoria de su padre. Esa noche, mientras el resto de la familia debatía sobre política y mercados, Khalid sintió por primera vez desde la muerte de su padre algo más poderoso que el dolor, desconfianza. Ahora, de pie frente al espejo transformado en un hombre común, Khalid sentía el peso de esa desconfianza como piedras en sus bolsillos. Había informado a todos que haría un retiro espiritual privado en las montañas, sin comunicación, sin interrupciones. Solo Rashad conocía la verdad, y solo porque Khalid necesitaba que alguien manejara las emergencias reales sin exponerlo. Su Alteza
La voz de Rashad sonaba preocupada ahora. «Diles que comencé el retiro temprano», respondió Khalid finalmente, su voz más grave de lo habitual. «Y Rashad, gracias por tu silencio». Hubo una pausa al otro lado de la puerta. Luego, casi en un susurro, «Su padre habría hecho lo mismo, Alteza. Él también necesitaba ver verdades que el poder oculta». Esas palabras se clavaron en el pecho de Khalid con la precisión de una daga bien afilada. Su padre, el hombre que construyó un imperio, pero que en sus últimos años había comenzado a hablar con amargura sobre lobos disfrazados de familia. Khalid había asumido que era paranoia de la vejez, pero ahora se preguntaba si su padre había visto sombras que él todavía no podía distinguir. El vuelo comercial, no el jet privado que generalmente usaba, lo llevó a Estambul en 4 horas. Khalid se sentó en clase turista, entre un estudiante que dormía con audífonos puestos y una mujer mayor que tejía algo que parecía una bufanda interminable. Nadie lo miró 2 veces. Nadie inclinó la cabeza en reverencia. Nadie pronunció «Su Alteza» con esa mezcla de respeto y distancia que había definido todas sus interacciones desde que tenía uso de razón. La sensación era embriagadora y aterradora a partes iguales. Cuando el avión atravesó una zona de turbulencia, la mujer mayor dejó escapar un pequeño grito y sus agujas de tejer cayeron al pasillo. Khalid se inclinó para recogerlas, sus dedos tocando accidentalmente los de ella cuando se las devolvió. «Çok teşekkür ederim oğlum», dijo, ella en turco, llamándolo «hijo mío», con una calidez que hizo que algo dentro de él se quebrara ligeramente. «De nada», respondió en turco fluido, uno de los 6 idiomas que dominaba gracias a tutores privados y necesidad diplomática. La mujer sonrió, mostrando dientes desiguales pero genuinos, y volvió a su tejido. No quería nada de él. No estaba calculando favores. Solo era una anciana agradecida por un gesto simple. Khalid se recostó en su asiento, sintiendo algo extraño expandirse en su pecho, la posibilidad de ser visto como persona y no como posición. El Hotel Qasr Al-Noor apareció ante él como un espejismo de piedra antigua y elegancia decadente. Estaba ubicado en el barrio de Cihangir, en una calle empinada donde los gatos callejeros dominaban las aceras y los cafés escondían historias en cada rincón. La fachada de 5 pisos había sido restaurada respetando la arquitectura otomana original. Balcones de hierro forjado, ventanas arqueadas, una puerta principal de madera tallada que había sobrevivido guerras y terremotos. Khalid había estudiado cada detalle del hotel en documentos y fotografías, pero estar frente a él como un huésped anónimo era completamente diferente. Podía ver las pequeñas grietas en la acera, la pintura descascarada en uno de los marcos de ventana del 2º piso, pero también la limpieza meticulosa de los escalones de entrada y las macetas de jazmín que perfumaban el aire con dulzura cítrica. Empujó la puerta y entró a un vestíbulo que olía a café turco recién hecho y a limpiadores de lavanda. El espacio era modesto comparado con los megahoteles de la cadena familiar. Un mostrador de recepción de madera oscura, sillones de cuero gastado pero cómodo, una alfombra persa auténtica que probablemente valía más que todo el mobiliario junto, lámparas de bronce que proyectaban luz dorada sobre paredes color crema decoradas con caligrafía árabe enmarcada. Y detrás del mostrador, con la cabeza inclinada sobre una computadora portátil vieja, estaba ella. Lo primero que Khalid notó fue su postura. Hombros tensos como si cargara peso invisible, pero espalda recta con dignidad innegable. Llevaba un hijab azul oscuro que enmarcaba un rostro de facciones delicadas, pero expresión determinada. Sus ojos,
cuando finalmente levantó la vista al escuchar la campanilla de la puerta, eran de un tono miel inusual, casi dorado bajo la luz de las lámparas, y lo evaluaron con una eficiencia que no tenía nada de servil. «Merhaba, bienvenido al Qasr al-Nur», dijo en árabe con acento que revelaba que era su lengua materna, pero con un tono profesional que mantenía distancia. «¿Tiene reservación?» «Sí, a nombre de Khalid Mansur». Usó el apellido de su madre, el nombre que llevaba en el pasaporte falso que Rashad había conseguido para esta misión. Ella tecleó en la computadora, sus dedos rápidos y seguros sobre las teclas gastadas. Khalid notó que no llevaba anillos, que sus uñas estaban cortas y limpias sin barniz, que había una pequeña mancha de tinta en su dedo índice. Detalles insignificantes que por alguna razón se grabaron en su memoria con claridad fotográfica. 3 noches. Habitación estándar, sin desayuno incluido. Enumeró sin levantar la vista. ¿Es correcto? Correcto. Necesito su pasaporte y una tarjeta de crédito para incidentales. Khalid sacó ambos documentos, consciente de que este era el primer test real de su disfraz. Si ella lo reconocía, si había alguna fotografía suya en la oficina administrativa del hotel, todo el plan se derrumbaría antes de comenzar. Ella tomó el pasaporte, lo abrió y sus ojos se movieron entre la fotografía y su rostro con escrutinio clínico. Khalid había dejado crecer su barba más de lo habitual y había peinado su cabello hacia adelante en lugar del estilo impecablemente cortado que mantenía generalmente. Pero sus rasgos eran los mismos. La nariz recta y prominente característica de 1910, los al-Rashid, los pómulos altos, la mandíbula marcada. «¿Primera vez en Estambul, señor Mansur?», preguntó mientras procesaba el pago, su tono sugiriendo que la respuesta no le importaba realmente, pero las convenciones sociales exigían la pregunta. «No, pero primera vez en este vecindario. Cihangir tiene su encanto», dijo ella, con algo que podría haber sido orgullo o ironía. Era difícil distinguir. Aunque no es lo que aparece en las guías turísticas, algo en su forma de decirlo capturó la atención de Khalid. No era una vendedora entusiasta tratando de convencerlo de que había tomado la mejor decisión. Era alguien estableciendo expectativas realistas. «¿Y qué es exactamente?», preguntó genuinamente curioso ahora. Ella finalmente levantó la vista completamente y por un momento sus ojos se encontraron con una intensidad que hizo que Khalid olvidara respirar. Había inteligencia ahí y cansancio y algo más difícil de nombrar. Escepticismo, tal vez, o desilusión, cuidadosamente controlada. «Es un lugar donde la gente vive vidas reales en lugar de representarlas para turistas», respondió. «Su habitación es la 307, tercer piso. El elevador está fuera de servicio, así que tendrá que usar las escaleras. El desayuno se sirve de 7 a 10 en el salón junto al vestíbulo. Cuesta 20 liras extra. Wi-Fi es gratuito pero lento. Si necesita algo, el timbre de recepción funciona a veces». Extendió una llave física, no una tarjeta electrónica, y Khalid la tomó, sus dedos rozando brevemente los de ella. Ella retiró su mano como si el contacto quemara. «¿Tiene nombre?», preguntó Khalid, sorprendiéndose a sí mismo con la pregunta. Ella inclinó la cabeza ligeramente, estudiándolo con renovado interés, que parecía más recelo que halago. «Yasmín Haddad. Soy la conserje recepcionista y ocasionalmente la persona que repara cosas cuando el mantenimiento no aparece». «¿Algo más, señor Mansur?». La forma en que pronunció su nombre falso tuvo un filo que Khalid no pudo interpretar. Como si supiera que era falso, aunque eso era imposible, o como si todos los nombres fueran falsos y ella hubiera dejado de creer en ellos hace mucho tiempo. «No, gracias. Bienvenido al Qasr al-Nur entonces», dijo,
y ya estaba volviendo su atención a la computadora, claramente considerando la interacción terminada. Khalid tomó su pequeña maleta. Había empacado solo lo esencial, sin el equipaje de diseñador que normalmente lo acompañaba, y se dirigió a las escaleras. Pero antes de comenzar a subir, se detuvo y miró hacia atrás. Yasmín Haddad había apoyado la frente en su mano, sus dedos masajeando sus sienes en un gesto de agotamiento que solo haría cuando pensaba que nadie la observaba. La pantalla de la computadora iluminaba su rostro con luz azulada y Khalid pudo ver líneas de tensión alrededor de su boca, sombras bajo sus ojos que el maquillaje discreto no lograba ocultar completamente. Ella no era simplemente una empleada haciendo su trabajo. Era alguien sobreviviendo a algo, y en ese momento Khalid supo que había dos misterios que necesitaba resolver en este hotel: la traición que intuía en su familia y la historia que Yasmín Haddad llevaba grabada en cada gesto cuidadoso, en cada palabra medida, en cada momento de distancia profesional que usaba como armadura. La habitación 307 era exactamente lo que Yasmín había prometido. Funcional, sin pretensiones. Una cama matrimonial con edredón, blanco limpio pero gastado. Un armario de madera que crujía al abrirse, una ventana que daba a los tejados irregulares del vecindario, donde las antenas parabólicas competían por espacio con tendederos de ropa. El baño era pequeño pero impecable, con azulejos turquesa que probablemente databan de los años 70 y una ducha con presión de agua sorprendentemente buena. Khalid dejó su maleta sobre la cama y se sentó en el borde del colchón, sintiendo los resortes protestar ligeramente bajo su peso. Esto era más real que cualquier suite presidencial en la que había dormido. Aquí, si algo se rompía, probablemente tomaría días repararlo. Aquí, el lujo era agua caliente constante y sábanas limpias, no jacuzzis de mármol y almohadas de plumas de ganso. Sacó su teléfono, un modelo básico que había comprado específicamente para este viaje, no el smartphone de última generación que usaba habitualmente, y envió un mensaje codificado a Rashad, en posición. Comenzando: observación. La respuesta llegó en segundos. Tu tío preguntó 3 veces por ti hoy. Insiste en que firmes documentos antes de tu retiro. Sospeché. Khalid frunció el ceño. ¿Qué documentos? Transferencia de gestión temporal del Qasr al-Noor a un fideicomiso administrativo mientras estés ausente. Dice que es protocolo estándar. No era protocolo estándar. Era un movimiento de ajedrez, y Khalid acababa de entender que estaba jugando contra oponentes más agresivos de lo que había anticipado. Si firmaba esos documentos, Faisal tendría control operativo del hotel durante su retiro espiritual. Y con control operativo venían oportunidades para manipular libros, ocultar ofertas de compra o simplemente arruinar el negocio lo suficiente para justificar su venta. Dilata todo lo posible, escribió Khalid. Necesito 72 horas. Entendido, Alteza. Khalid apagó el teléfono y lo guardó en el cajón de la mesita de noche, bajo un ejemplar gastado del Corán y una guía turística de Estambul, en 4 idiomas. Se acercó a la ventana y observó el atardecer pintar los techos de naranja y púrpura. Desde esta altura podía ver el Bósforo a la distancia, un hilo plateado dividiendo continentes. Su padre había amado este hotel por razones que nunca explicó completamente. Qasr al-Noor, el Palacio de la Luz. Un nombre grandioso para una propiedad modesta. Pero su padre había insistido en mantenerlo, en visitarlo 2 veces al año, en contratar impersonal local en lugar de imponer gerentes corporativos. Algunos lugares te enseñan quién eres, Khalid había dicho durante su última visita juntos, 6 meses antes de su muerte. No los dejes ir por dinero. El dinero solo revela lo que ya estaba ahí. En ese momento, Khalid
no había entendido. Ahora, parado en una habitación del tercer piso con pintura descascarada y vista imperfecta, comenzaba a vislumbrar el mensaje. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Khalid la abrió para encontrar a Yasmín Haddad con una pila de toallas en sus brazos, su expresión tan neutral como una máscara profesional bien practicada. «Olvidé incluir toallas extras en su habitación», dijo, extendiendo la pila. «Disculpe el descuido». «No hay problema». Khalid tomó las toallas, notando que todavía estaban tibias del secador. «Gracias por subir personalmente. El personal de servicio ya se fue por el día», explicó ella. «Presupuestos ajustados significa que después de las 6 de la tarde soy todo lo que queda». Había una pizca de algo en su voz, no exactamente amargura, sino aceptación resignada de una realidad que no podía cambiar. Khalid se encontró queriendo preguntar más, pero ella ya se estaba volteando para irse. «Señorita Haddad», la llamó sin pensarlo completamente. Ella se detuvo, mirando sobre su hombro con expresión cautelosa. «¿Sí? ¿El hotel siempre ha sido así? ¿Con presupuesto ajustado?». Sus ojos lo estudiaron con una intensidad que hizo que Khalid se sintiera expuesto de formas que no tenían nada que ver con su identidad oculta. Era como si ella pudiera ver a través de su pregunta casual hacia la curiosidad más profunda debajo. «Depende de su definición de siempre», respondió finalmente. «Pero si me preguntas si alguna vez tuvo mejores días, la respuesta es sí, mucho mejores. Antes de que las personas que deberían cuidarlo decidieran que valía más muerto que vivo». La metáfora golpeó a Khalid como un puñetazo físico. Antes de que pudiera responder, Yasmín continuó. «Pero todavía respira, señor Mansur. Todavía tiene luz en las ventanas y huéspedes en las habitaciones. Algunos de nosotros nos aseguramos de eso, aunque nadie nos lo agradezca». ¿Quién debería agradecer? Por primera vez, algo como emoción genuina cruzó el rostro de Yasmín. Fue rápido, apenas un destello, pero Khalid lo captó. Dolor mezclado con lealtad feroz. El hombre que construyó este lugar con la creencia de que hospitalidad es sagrada, dijo en voz baja. El hombre que murió creyendo que su familia honraría su legado. Me gustaría pensar que donde sea que esté ahora, sabe que algunos de nosotros todavía peleamos por su visión, aunque sea una batalla perdida. Khalid sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Ella estaba hablando de su padre. Esta mujer, que no sabía quién era él realmente, estaba hablando de su padre con el tipo de respeto y afecto que Khalid había dejado de escuchar en su propia familia. «¿Lo conoció?», no fue una pregunta. «Una vez», respondió Yasmín, y había un universo de significado en esa palabra simple. Fue suficiente para entender qué tipo de hombre era, y suficiente para romperme el corazón cuando su hijo heredó todo y nunca se molestó en visitar, ni siquiera una vez, para ver lo que su padre amaba. Pero supongo que los príncipes tienen cosas más importantes que hacer que recordar propiedades insignificantes y empleados insignificantes». El veneno en esa última frase era genuino y ganado, y Khalid lo sintió como merecía sentirlo. Ella tenía razón. Él no había visitado. Había estado consumido por asumir el control del imperio, por aprender sistemas corporativos, por navegar política familiar. Había dejado que el Qasr al-Nor se convirtiera en una línea en hojas de cálculo en lugar de un lugar real con personas reales que habían amado a su padre. «Tal vez el príncipe no sabe lo que no sabe», dijo Khalid cuidadosamente, probando las palabras. «Tal vez está rodeado de personas que le mienten». Yasmín rió, pero no había humor en el sonido. «Oh, estoy segura de que está rodeado de mentirosos. Los ricos siempre lo están, pero eso no es excusa para no usar sus propios ojos. Si algo te importa, apareces.
Si no apareces entonces, no importa cuántas razones hermosas inventes, la verdad es simple. No te importó lo suficiente. Ella se fue entonces, sus pasos descendiendo las escaleras con ritmo firme y determinado. Khalid se quedó en el umbral de su habitación, sosteniendo toallas tibias y sintiendo como si acabara de recibir la evaluación más honesta de su vida en los últimos 8 meses. Yasmín Haddad no sabía que estaba hablando directamente al príncipe que criticaba. No sabía que cada palabra había golpeado su objetivo con precisión quirúrgica. Y precisamente por eso, cada palabra era verdadera, de formas que Khalid no había escuchado desde que la corona familiar cayó sobre su cabeza. Cerró la puerta lentamente y se sentó nuevamente en la cama, esta vez sintiendo un peso completamente diferente al que había traído consigo desde Dubái. No era solo el peso de la traición familiar que necesitaba exponer, era el peso de su propia ceguera, de privilegios que creaban distancia, de responsabilidades que había priorizado sobre personas. Su padre había venido a este hotel 2 veces al año. Había conocido a Yasmín. Había dejado una impresión lo suficientemente profunda como para que ella todavía peleara por su visión 8 meses después de su muerte, incluso cuando parecía una batalla perdida. ¿Qué más había visto su padre que Khalid no estaba viendo? ¿Qué más había entendido sobre lealtad y valor que se había perdido en la traducción corporativa? Khalid se quitó los zapatos y se acostó en la cama, mirando el techo donde una pequeña grieta dibujaba el mapa de algo parecido a un río. Afuera, el llamado a la oración del Magrib flotaba desde una mezquita cercana, la voz del muezín, entrelazándose con el sonido de niños jugando en la calle y el traqueteo distante de un tranvía. Vida real. Yasmín había dicho que Jihangir era un lugar donde la gente vivía vidas reales. Khalid cerró sus ojos y se permitió, por primera vez en 8 meses, considerar la posibilidad de que él no había estado viviendo en absoluto, solo sobreviviendo, solo cumpliendo, solo existiendo en el espacio entre expectativas y obligaciones. Pero aquí, en este cuarto del 3er piso de un hotel que su familia quería matar, con el juicio honesto de una mujer que no sabía que debía medirse todavía resonando en sus oídos, Khalid sintió el primer despertar de algo peligroso y necesario, el deseo de ser real. La noche cayó sobre Estambul como un manto de terciopelo oscuro tachonado con luces que competían por atención. Khalid no durmió bien. Cada hora despertaba con fragmentos de sueños, donde su padre intentaba decirle algo importante, pero su voz se perdía entre el ruido de consejos corporativos y hojas de cálculo. A las 5 de la mañana finalmente se rindió. Se duchó con el agua sorprendentemente caliente que Yasmín había prometido y se vistió con ropa simple, jeans oscuros y una camisa de lino blanca bajo una chaqueta ligera. Sobre esto se colocó su bisht tradicional, la capa árabe que se negaba a abandonar completamente. Era quien era, incluso disfrazado. El hotel estaba en silencio cuando bajó las escaleras, excepto por el sonido distante de alguien moviendo ollas y platos. Siguió el aroma de café recién hecho hacia el pequeño salón comedor donde, para su sorpresa, encontró a Yasmín Haddad organizando una mesa de buffet modesto. Pan simit recién horneado, quesos, aceitunas, miel, mermelada de rosa, huevos revueltos que todavía echaban vapor. Ella levantó la vista cuando él entró, y por una fracción de segundo, Khalid vio sorpresa genuina en su rostro antes de que la máscara profesional cayera nuevamente en su lugar. Señor Mansour, es temprano. El jet lag, mintió. O tal vez es el llamado a la oración. Hermoso, por cierto. El muezín de la mezquita Firuz A tiene una voz hermosa.
acordó ella, ajustando una jarra de jugo de naranja. Mi padre solía decir que era la forma de Alá de recordarnos cada mañana que estamos despiertos por una razón. Era la primera información personal que había compartido voluntariamente. Khalid la archivó cuidadosamente. ¿Su padre es de Estambul? Era. La corrección fue suave pero definitiva. Murió hace 3 años, pero sí, nació en el barrio de Fatih. Creció respirando historia otomana y pasteles baklava. Lo siento por su pérdida. Yasmín asintió con la cabeza, aceptando el pésame con gracia practicada que sugería que lo había recibido muchas veces. ¿Café turco o té?, preguntó, cambiando el tema, con la sutileza de alguien que había dominado el arte de controlar conversaciones. Café turco, por favor, sin azúcar. Algo como aprobación parpadeó en sus ojos. Un purista. La mayoría de los turistas lo quieren tan dulce que no pueden probar el café real. Ella se movió hacia una pequeña cocina adyacente donde Khalid podía ver un sesbe, la olla tradicional de cobre para café turco, sobre una hornilla. La observó trabajar con movimientos eficientes y precisos, midiendo el café finamente molido, agregando agua fría, revolviendo lentamente mientras calentaba. No había desperdicio en sus gestos, ninguna inseguridad. Esta era alguien que había hecho esto 1000 veces y le importaba lo suficiente para hacerlo bien cada vez. ¿Cuánto tiempo ha trabajado aquí?, preguntó Khalid mientras esperaba. Casi 2 años, respondió sin voltearse. Desde que mi esposo decidió que el matrimonio era más difícil que abandonarlo. La forma casual en que lo dijo contrastaba agudamente con el contenido de las palabras. Khalid sintió que debería decir algo, pero antes de que pudiera formular una respuesta apropiada, ella continuó. No necesita. Su cara de condolencias, señor Mansur. Fue una liberación más que una pérdida. Algunos errores son bendiciones disfrazadas, solo toma tiempo verlas claramente. Vertió el café en una taza pequeña tradicional y se la trajo a la mesa donde Khalid se había sentado. La espuma en la superficie era perfecta, señal de café preparado correctamente. Pruébelo antes de juzgarlo, dijo ella. Como todo lo demás en la vida. Khalid tomó un sorbo. El sabor era intenso, terroso, con notas de cardamomo que no había pedido, pero que elevaban toda la experiencia. Era el tipo de café que su abuela hacía, el tipo que requería tiempo y atención en lugar de máquinas caras. Extraordinario, dijo con sinceridad total. Por primera vez desde que la conoció, Yasmín sonrió genuinamente. No fue una sonrisa amplia, solo una curvatura ligera de sus labios, pero transformó completamente su rostro. Por un momento, no era la conserje cansada protegiendo un hotel moribundo. Era una mujer joven. Khalid estimó que tendría unos 28 años, que todavía podía encontrar satisfacción en un trabajo bien hecho. Mi padre me enseñó, dijo simplemente. Decía que el café turco preparado apropiadamente era una forma de oración, atención plena convertida en ritual. Era un hombre sabio. Lo era. La sonrisa se desvaneció ligeramente. También era demasiado confiado. Creía que la bondad se devolvía con bondad. No siempre tuvo razón sobre eso. Antes de que Khalid pudiera explorar ese comentario, el sonido de la puerta principal del hotel abriéndose interrumpió el momento. Yasmín inmediatamente volvió a su modo profesional, su postura enderezándose, su expresión neutralizándose. Disculpe, tengo que atender recepción, dijo rápidamente, ya moviéndose hacia la salida. Disfrute su desayuno, señor Mansur. Khalid la observó desaparecer. Luego se sirvió plato con la comida disponible, aunque su apetito había sido reemplazado por curiosidad. Se posicionó en el comedor donde podía ver parcialmente el área de recepción a través de la puerta abierta.
Un hombre de unos 50 años, vestido con traje de negocios claramente caro, estaba frente al mostrador. No era un huésped. Su lenguaje corporal gritaba autoridad y familiaridad con el espacio. Yasmín. Su voz era suave, pero tenía un filo que Khalid reconoció inmediatamente. Era el tono que los hombres poderosos usaban cuando querían parecer razonables mientras ejercían presión. Necesitamos hablar sobre los números del mes pasado. Buenos días, señor Demir, respondió Yasmín con formalidad estudiada. Los números fueron enviados a la oficina central como siempre. Hubo un incremento del 12% en ocupación. Un incremento del 12% en un hotel que opera al 40% de capacidad no es exactamente motivo de celebración. El hombre, aparentemente llamado Demir, sacó un iPad de su maletín. La administración en Dubái está perdiendo paciencia con esta propiedad. La administración en Dubái no entiende el mercado local, replicó Yasmín, y Khalid detectó un temblor casi imperceptible en su voz que revelaba que esta no era la primera vez que tenían esta conversación. Este vecindario está en transición. Los valores están subiendo. Si esperamos solo 6 meses más... 6 meses más de pérdidas, interrumpió Demir. Yasmín, sé que tienes apego sentimental a este lugar por tu conexión con el difunto patriarca, pero los negocios son negocios. Hay una oferta sobre la mesa de desarrolladores que quieren convertir esto en condominios de lujo. La familia está seria considerándola. Khalid sintió que su mano se apretaba alrededor de la taza de café. Aquí estaba, la confirmación de lo que había sospechado. Pero escucharlo expresado tan casualmente, como si el legado de su padre fuera simplemente un activo desechable, encendió algo en su pecho que no había sentido en meses. Rabia pura y clara. La familia. La voz de Chin Sun sentó. Yasmín era tensa ahora. Tiene un representante que heredó este hotel específicamente porque su padre confiaba en que lo protegería. ¿Ha sido consultado el príncipe Khalid sobre esta oferta? Hubo una pausa. Luego, Demir rió, un sonido sin alegría. El príncipe Khalid está en retiro espiritual, al parecer más preocupado por su alma que por sus propiedades. Su tío Faisal tiene autoridad temporal y Faisal entiende realidades económicas que su sobrino todavía necesita aprender. ¿Qué? Conveniente. La ironía en la voz de Yasmín era afilada como cristal roto. Que el príncipe esté convenientemente ausente justo cuando se toman decisiones críticas sobre el único hotel que su padre visitaba personalmente. Cuidado, Yasmín. La voz de Demir bajó a un tono de advertencia. Tu contrato puede ser terminado en cualquier momento. Ya eres la empleada mejor pagada en una propiedad que no puede permitirse tu salario. Soy la única empleada que mantiene este lugar funcionando con un presupuesto que fue cortado en 40% este año, disparó Yasmín de vuelta. Soy recepcionista, conserje, contadora, gerente de mantenimiento y aparentemente la única persona que recuerda que hospitalidad significa algo más que números en hojas de cálculo. Khalid se puso de pie, casi listo para intervenir, pero algo lo detuvo. Necesitaba ver cómo se desarrollaba esto. Necesitaba entender la extensión completa de lo que estaba sucediendo. Tu lealtad al viejo patriarca es conmovedora pero mal dirigida. Demir cerró su iPad con un clic decisivo. Él se fue. Su visión murió con él. Lo que queda es un edificio viejo en un vecindario en transición que vale más demolido que operando. Esa es la realidad, te guste o no. La realidad, repitió Yasmín, y ahora su voz temblaba con algo más que enojo. Era dolor crudo. Es que personas como usted destruyen cosas hermosas porque no pueden ver valor en nada que no genere ganancias inmediatas. Érase algo más que un hotel para él.
Era un puente, un lugar donde Oriente y Occidente se encontraban en respeto mutuo, donde viajeros no eran solo clientes, sino invitados. Y lo está matando porque no puede cuantificar eso en su maldita hoja de cálculo. El silencio que siguió fue tenso como alambre a punto de romperse. «Tienes una semana para reconsiderar tu actitud», dijo Demir finalmente, su voz ahora gélida. «Después de eso, encontraré una conserje que entienda que trabaja para la compañía, no para un fantasma. Y Yasmín, una cosa más». «¿Qué?» Deja de responder preguntas de huéspedes sobre la historia del hotel con tus sentimentalismos. No están aquí para escuchar sobre el difunto propietario y su visión noble. Están aquí porque reservaron una habitación barata. Eso es todo. Khalid escuchó los pasos de Demir cruzar el vestíbulo y salir por la puerta principal. El silencio que dejó atrás era denso y doloroso. Esperó un momento. Luego se levantó y caminó lentamente hacia la recepción. Yasmín estaba de pie detrás del mostrador con los ojos cerrados, sus manos apretadas en puños sobre la superficie de madera. Sus hombros subían y bajaban con respiraciones controladas, el tipo de técnica que la gente usa cuando intenta no desmoronarse públicamente. «Señorita Haddad», dijo Khalid suavemente. Ella abrió los ojos sobresaltada y por un segundo Khalid vio todo: la vulnerabilidad, el miedo, la determinación feroz peleando contra la desesperanza. Luego la máscara volvió, aunque menos perfecta que antes. «Señor Mansur», su voz era ronca, «disculpe que haya presenciado eso. No fue profesional, fue honesto», corrigió Khalid. «Innecesario, al parecer». Ella lo estudió con esos ojos color miel que veían demasiado. No sé cuánto escuchó. Suficiente para entender que este hotel significa más para usted que un trabajo. Yasmín rió amargamente. «Significa más de lo que debería. Mi padre, él trabajó aquí en mantenimiento durante 20 años antes de morir. El viejo patriarca, el padre del príncipe actual, lo trataba con respeto. Lo llamaba por su nombre. Vino al hospital cuando mi padre tuvo su primer infarto. Cuando murió, el patriarca personalmente pagó los gastos del funeral y me ofreció este trabajo cuando mi esposo me dejó sin nada. Entonces sí, señor Mansur, este hotel significa más de lo que debería. Es todo lo que me queda de un mundo donde la bondad todavía existía». Cada palabra era una puñalada directa al corazón de Khalid. Su padre había hecho todo eso. Había cuidado de esta familia, y Khalid ni siquiera sabía que existían hasta hace 24 horas. «¿Y ahora?», preguntó, su voz más áspera de lo que pretendía. «¿Qué pasa ahora si venden el hotel?». Yasmín se encogió de hombros con una resignación que parecía pesar toneladas. «Entonces busco otro trabajo en una ciudad llena de personas buscando trabajos. Me mudo a un apartamento más barato. Sobrevivo como millones de otros sobreviven. Y el último lugar, donde mi padre fue tratado como ser humano, en lugar de como peón desechable, se convierte en condominios para personas que nunca sabrán que algo sagrado fue destruido para construir su comodidad». Khalid sintió cada músculo en su cuerpo tenso con la necesidad de revelarse, de decirle quién era, de prometerte que detendría esto. Pero algo más fuerte lo detuvo. Si revelaba su identidad ahora, ella nunca volvería a ser honesta con él. Sería respetuosa, cautelosa, estratégicamente amable. Perdería esta ventana hacia la verdad que solo existía, porque ella pensaba que él era nadie importante. En cambio, dijo, ¿y si el príncipe supiera? ¿Y si alguien le dijera lo que está pasando realmente? Yasmín lo miró como si acabara de sugerir volar a la luna. El príncipe está en retiro espiritual, convenientemente no disponible mientras su familia desmantela el legado de su padre. ¿Usted cree que eso es accidental, señor Mansur?
Los ricos no desaparecen por accidente. Desaparecen cuando quieren evitar tomar decisiones difíciles o cuando ya han tomado la decisión y no quieren enfrentar consecuencias. De cualquier manera, no está aquí, y su ausencia es una respuesta en sí misma. Tal vez no sabe lo que necesita saber, insistió Khalid. Tal vez si alguien... Entonces, hágalo usted, lo interrumpió Yasmín con súbita intensidad. Si cree que vale la pena luchar por esto, si cree que un príncipe en su torre de marfil debería escuchar sobre las personas cuyas vidas destruye con su indiferencia, entonces encuéntrelo y dígaselo. Vaya a Dubái, irrumpa en su palacio. Hágale ver lo que su familia está haciendo. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas y desafío crudo. Pero no lo hará, ¿verdad? Porque todos hacemos lo mismo. Nos quejamos, nos indignamos, pero al final nadie está dispuesto a arriesgar nada real para cambiar algo. Y los poderosos cuentan con eso. Cuentan con nuestra cobardía, nuestra complacencia, nuestra disposición a encogernos de hombros y decir, ¿qué puedo hacer yo? La acusación en sus palabras era universal, pero Khalid la sintió personalmente, como estaba destinado a sentirla. Tiene razón, dijo en voz baja. Tenemos miedo. Nos decimos que somos impotentes cuando la verdad es que no queremos pagar el costo de actuar. Pero señorita Haddad, ¿qué pasa cuando alguien está dispuesto a pagar ese costo? ¿Qué pasa cuando alguien decide que algunas cosas valen más que comodidad o seguridad? Yasmín limpió su rostro con el dorso de su mano en un gesto brusco e impaciente. Entonces, supongo que el mundo cambia un poco, pero he vivido suficientes decepciones para no apostar por esa posibilidad. El teléfono en el mostrador de recepción comenzó a sonar, un trino antiguo de teléfono de línea fija. Yasmín lo miró como si fuera un enemigo. Luego suspiró. Disculpe, señor Mansur, tengo que contestar. Él asintió y se retiró hacia las escaleras, pero no subió. Se quedó justo fuera del rango de visión, escuchando. Qasr al-Nor, buenos días. La voz profesional de Yasmín estaba de vuelta, aunque podía escuchar el cansancio debajo. Sí, señor Faisal, recibí la visita del señor Demir esta mañana. No hubo problemas. Bueno, él mencionó una oferta de desarrolladores. ¿Es eso verdad? Khalid se congeló. Su tío estaba llamando directamente al hotel. Esto era más coordinado de lo que había pensado. Entiendo que la decisión final es de la familia, continuó Yasmín, y Khalid pudo escuchar el esfuerzo que tomaba mantener su tono neutral. Solo pregunto si el príncipe Khalid ha sido informado. Es su herencia directa, después de todo. Ya veo, por supuesto. Sí, entiendo que él confía en su juicio. No, señor Faisal, no estaba cuestionando su autoridad. Solo quería asegurarme... Sí, lo entiendo perfectamente. Hubo una pausa larga. Luego, ¿cuándo vendrán los evaluadores? Pasado mañana. Entendido. Prepararé las áreas comunes para inspección. No hay necesidad de que se disculpe por la corta noticia. Solo hago mi trabajo, señor Faisal. Otra pausa. Cuando Yasmín habló nuevamente, su voz había cambiado completamente. Era más baja, más tensa, vibrando con emoción contenida. ¿Puedo hacer una pregunta personal, señor? Su hermano, el difunto patriarca, habría querido esto. Habría querido que el único hotel que visitaba personalmente, el lugar al que llamaba su corazón lejos de casa, fuera demolido y convertido en... ¿Qué? Disculpe mi franqueza, señor, pero si va a destruir algo hermoso, al menos tenga la honestidad de admitir que es porque es conveniente para usted, no porque sea lo correcto. Khalid cerró sus ojos. Ella acababa de arriesgar su trabajo con esas palabras. Acababa de hacer exactamente lo que ella había acusado a otros de no hacer,
arriesgar algo real para defender algo que importaba. La respuesta de Faisal debió haber sido brutal, porque cuando Yasmín habló nuevamente, su voz era apenas un susurro. Sí, señor, entiendo. Lo siento si mi comentario fue inapropiado, no volverá a suceder. El sonido del teléfono siendo colgado fue duro y final. Khalid esperó un momento. Luego emergió de su escondite como si acabara de llegar de las escaleras. Yasmín estaba sentada en el taburete detrás del mostrador, su rostro en sus manos. Cuando escuchó sus pasos, se enderezó rápidamente, pero no lo suficientemente rápido para ocultar las lágrimas en sus mejillas. ¿Malas noticias?, preguntó Khalid, ya conociendo la respuesta. Ella rió sin humor. Evaluadores vienen pasado mañana. El fin oficial comienza. Pero ya lo sabía, ¿no? Estaba escuchando. No había acusación en su tono, solo cansancio. Sí, admitió Khalid. Y escuché lo que le dijo al hombre en el teléfono. Fue valiente. Fue estúpido, corrigió Yasmín. Ahora definitivamente perderé mi trabajo. Pero supongo que hay cierta libertad en tener nada más que perder. Puedes decir la verdad cuando la verdad ya no puede. Lastimarte más de lo que ya estás lastimado. Se puso de pie y comenzó a reorganizar papeles en el mostrador con movimientos mecánicos, claramente necesitando actividad para evitar desmoronarse. Señor Mansur, si me disculpa, tengo muchas cosas que hacer antes de que los evaluadores lleguen. Necesito hacer que este lugar luzca lo mejor posible, aunque sea una causa perdida. Orgullo estúpido, supongo. O tal vez solo no sé hacer las cosas a medias, incluso cuando sé que no importa. Khalid la observó trabajar por un momento. Esta mujer que peleaba por el legado de su padre con más ferocidad que su propia familia, que arriesgaba su sustento por principios que el mundo moderno consideraba anticuados, que se negaba a rendirse incluso cuando la derrota era inevitable. Y en ese momento, algo cristalizó en la mente de Khalid con claridad absoluta. No estaba aquí solo para exponer traición familiar. Estaba aquí para aprender qué significaba realmente cuidar algo más, allá de su valor en el mercado. Estaba aquí para entender la diferencia entre poseer y proteger. Estaba aquí para encontrar el tipo de coraje que Yasmín Haddad llevaba como segunda piel sin siquiera darse cuenta de lo extraordinario que era. Y estaba aquí porque había estado viviendo como fantasma en su propia vida y necesitaba desesperadamente aprender cómo ser real nuevamente. «Déjeme ayudar», dijo. Yasmín levantó la vista confundida. «Disculpe, con las preparaciones. Tengo 2 días antes de que salga mi vuelo. Permítame ayudar a preparar el hotel para la evaluación. Tal vez no haga diferencia al final, pero no sé hacer las cosas a medias tampoco. Y si va a pelear por algo hermoso, no debería tener que pelear sola». Ella lo estudió por un largo momento, sus ojos buscando su rostro como si tratara de descifrar un idioma extranjero. Finalmente dijo, «¿Por qué?». Era pregunta simple con 1000 capas debajo. «Porque mi padre me enseñó que hospitalidad es sagrada», respondió Khalid usando las palabras de ella. «Y porque alguien debería aparecer. Alguien debería demostrar que cuidar todavía importa, incluso cuando parece no importar en absoluto». Las lágrimas volvieron a los ojos de Yasmín, pero esta vez había algo más en ellas. Esperanza cautelosa, frágil como cristal, pero persistente como hierba creciendo entre concreto. «Está bien», dijo finalmente. «Está bien, señor Mansur. Si está loco suficiente para desperdiciar sus vacaciones limpiando un hotel moribundo, entonces ¿quién soy yo para detenerlo? Pero le advierto, trabajo duro, no acepto esfuerzos a medias». Khalid sonrió, un gesto genuino que sintió extraño en su rostro después de meses de sonrisas diplomáticas medidas. «No esperaría nada menos, señorita Haddad». Y así,
el príncipe heredero de un imperio hotelero, se puso a trabajar como empleado de mantenimiento en la propiedad más pequeña de su cartera, bajo la dirección de una mujer que lo despreciaba sin saber quién. Era en una batalla que ambos sabían probablemente perderían. Pero en ese momento, Khalid comprendió algo fundamental que había olvidado en los pasillos corporativos y salones de consejo de Dubái. Algunas batallas valen la pena pelear no porque puedas ganarlas, sino porque el acto mismo de pelear te recuerda quién eres. Y él había olvidado quién era mucho antes de que su padre muriera. Ahora, con trapo de limpieza en mano y propósito renovado en el corazón, estaba listo para empezar a recordar. Los siguientes 2 días se convirtieron en un torbellino de actividad que Khalid nunca habría imaginado cuando diseñó su plan de infiltración. Yasmín no había exagerado sobre trabajar duro. A las 7 de la mañana del segundo día, ella ya lo tenía limpiando marcos de ventanas en el 3er piso con una mezcla de vinagre y periódico que, insistía, funcionaba mejor que cualquier producto comercial. Mi abuela limpiaba ventanas así, explicó, mientras demostraba la técnica. Circular. El periódico no deja rayos y el vinagre corta la grasa mejor que químicos caros. Las soluciones antiguas funcionan porque han sido probadas por generaciones, señor Mansur. La gente moderna piensa que más caro significa mejor, pero a veces solo significa más desperdicio. Khalid absorbía cada lección no solo sobre limpieza, sino sobre la filosofía detrás. Para Yasmín, nada era solo una tarea. Todo era una manifestación de principios más profundos: atención, respeto, honrar. Las cosas tratándolas con cuidado. Trabajando lado a lado, Khalid comenzó a ver el hotel como nunca lo había visto en reportes financieros. Notó cómo los pisos de madera original en el segundo piso todavía tenían el brillo rico que venía de décadas de cuidado apropiado. Descubrió que las lámparas de bronce en el vestíbulo eran antigüedades auténticas de Marruecos, cada una seleccionada personalmente por su abuelo en viajes de abastecimiento. Aprendió que la alfombra persa en la recepción había sido un regalo de un huésped que se había quedado 3 meses recuperándose de una pérdida personal, y había jurado que el hotel le había salvado la vida. Cada objeto aquí tiene historia, dijo Yasmín mientras pulían juntos la barandilla de latón de la escalera principal. Su abuelo no compraba cosas solo porque lucían bien. Compraba cosas que significaban algo, que conectaban culturas, que contaban historias. Este hotel era su forma de construir puentes. Por eso lo llamó Qasr al-Nur, el Palacio de la Luz, porque creía que hospitality verdadera ilumina la oscuridad que la ignorancia crea entre personas de diferentes mundos. ¿Cómo sabe todo esto?, preguntó Khalid, genuinamente fascinado. ¿Su padre se lo contó? Algunos, admitió Yasmín, pero la mayoría lo aprendí del patriarca mismo, el padre del príncipe actual. Solía sentarse en el vestíbulo durante sus visitas, tomando café turco y conversando con el personal. No como jefe revisando empleados, sino como alguien que extrañaba el lugar y la gente en él. Le gustaba mi café, sonrió al recordar. Decía que le recordaba a su propia madre. Khalid tuvo que detenerse y aparentar ajustar su agarre en el trapo para ocultar la emoción que amenazaba con abrumarlo. Su padre, el hombre que había sido distante y exigente en los años finales de su vida, había tenido este otro lado. Había sido cálido aquí, accesible, humano, de formas que Khalid había olvidado que era imposible. Cuénteme más sobre él, pidió en voz baja. Sobre el patriarca. Yasmín lo miró con curiosidad, como tratando de entender por qué un huésped extraño estaba tan interesado. Pero había algo en la vulnerabilidad de la pregunta de Khalid que debe haberla convencido, porque continuó puliendo y hablando.
Era gentil de formas que los hombres poderosos rara vez son. La última vez que vino, 8 meses antes de su muerte, se veía cansado, enfermo, ahora que lo pienso. Pero pasó toda la tarde caminando por el hotel, tocando las paredes como si fuera despedida. Le pregunté si estaba bien, y él dijo algo extraño. Dijo: «Jasmine, cuando muera, este lugar estará en peligro. Mi hijo es bueno, pero está rodeado de serpientes, y no ha aprendido todavía a distinguir veneno de medicina. Si alguna vez puedes, dile que el valor no siempre se mide en números. Dile que vine aquí no porque fuera rentable, sino porque me recordaba quién era antes de que el dinero me hiciera olvidar». Cada palabra cayó sobre Khalid como peso físico. Su padre había sabido. Había sabido sobre las serpientes. Había sabido que el hotel estaría en peligro y había intentado enviar un mensaje a través de una empleada que Khalid nunca había conocido. ¿Y?, preguntó con voz áspera. ¿Intentó contactar al hijo, al príncipe, después de que el padre murió? Jasmine rió amargamente. Lo intenté. Escribí carta, correo electrónico. Intenté llamar a oficinas corporativas. ¿Sabe lo que pasa cuando empleada de hotel modesto intenta contactar a príncipe heredero? Exactamente nada. Mis mensajes fueron filtrados por asistentes que no los consideraron suficientemente importantes. Y honestamente, señor Mansur, probablemente tuvieron razón. ¿Por qué escucharía un príncipe las palabras finales de su padre transmitidas por alguien como yo? Soy nadie. Y los mensajes de nadies no llegan a los oídos de príncipes. La frustración y vergüenza que Khalid sintió en ese momento era casi insoportable. Ella lo había intentado. Había tratado de cumplir la última petición de su padre y los sistemas que él mismo había permitido que existieran la habían bloqueado. No intencionalmente, no maliciosamente, sino a través de la indiferencia estructural que protege a los poderosos de las voces inconvenientes. Tal vez el príncipe escucharía ahora, dijo Khalid cuidadosamente. Si supiera cuánto intentó, si entendiera que su padre quería que él recibiera ese mensaje específicamente. Ya es tarde. Jasmine dejó de pulir y se enderezó estirando su espalda. En 48 horas, los evaluadores vendrán. En una semana, tal vez 2, el hotel será vendido. El príncipe Khalid habrá pasado su retiro espiritual convenientemente ausente y su tío habrá hecho la decisión por él. Final de historia. El Palacio de la Luz se apagará y nadie recordará que alguna vez significó algo más que valor inmobiliario. No, la palabra salió con más fuerza de la que Khalid pretendía. No, no puede terminar así. Jasmine lo estudió con expresión indescifrable. Señor Mansur, aprecio su indignación. Aprecio que un extraño se preocupe más por este lugar que la familia que lo posee. Pero la indignación no cambia contratos, no detiene evaluadores, no convence a hombres como Faisal al-Rashid de que beneficios a largo plazo valen más que ganancias rápidas. El mundo no funciona así. ¿Y si funcionara?, presionó Khalid. ¿Y si hubiera forma de llegar al príncipe, de hacerle ver lo que está perdiendo antes de que sea demasiado tarde? ¿Cómo? El desafío en su voz era real. Está en montañas, sin comunicación, rodeado de silencio espiritual, mientras su herencia es saqueada. Y honestamente, señor Mansur, cada día que pasa sin que aparezca me convence más de que tal vez no le importa tanto como quiero creer que le importa. La acusación dolió precisamente porque estaba justificada. Cada día que Khalid mantenía su disfraz, estaba probando su punto. Estaba eligiendo observar en lugar de actuar, información sobre intervención. Pero también estaba aprendiendo verdades que nunca habría aprendido si hubiera llegado como príncipe. Estaba viendo su legado a través de ojos que no tenían razón para mentir o endulzar.
Estaba entendiendo el costo real de sus decisiones corporativas en vidas reales y no proyecciones financieras. «Dele un día más», dijo finalmente. «Un día más para aparecer, para ver lo que necesita ver. Después de mañana, si no hace nada, entonces tiene razón. Entonces su silencio será respuesta». Yasmín inclinó su cabeza, estudiándolo con esa mirada penetrante que la había caracterizado desde su primer encuentro. «¿Por qué le importa tanto, señor Mansur? No es su problema, no es su hotel, no es su legado muriendo. ¿Por qué un extraño pelea más duro por esto que las personas que deberían estar peleando? Porque no soy un extraño», quería gritar, «porque es mi legado, porque ese hombre, cuyas palabras finales intentó entregar, era mi padre. Y cada verdad que me ha revelado sobre él es un regalo que no sabía que necesitaba hasta que me lo dio». Pero lo que dijo fue: «Porque si no peleamos por las cosas que importan, entonces todo se vuelve transaccional. Todo se reduce a precio. Y hay cosas, señorita Haddad, que no deberían tener precio. Hay legados que valen más que su valor de mercado. Y hay veces cuando la única forma de honrar a las personas que amamos es proteger lo que ellos protegían, incluso cuando el mundo llama a eso irracional». Las lágrimas volvieron a los ojos de Yasmín, pero esta vez las dejó caer libremente. «Suena como algo que él habría dicho», susurró. «El patriarca. Suena exactamente como algo que habría dicho». Khalid extendió su mano y, después de un momento de vacilación, Yasmín la tomó. No fue gesto romántico, sino humano. Dos personas comprometiéndose a pelear una batalla perdida juntos, porque la alternativa era rendirse a un mundo que no dejaba espacio para cosas como lealtad, legado o amor que no podía ser cuantificado. La cita. Luego convoca una reunión de emergencia del Consejo Familiar para mañana al mediodía, aquí en Estambul. No aceptes excusas. Faisal, Laila, todos deben estar presentes. En el Qasr al-Nour, Rashad no pudo ocultar su sorpresa. Exactamente ahí. Es hora de que vean lo que realmente están tratando de destruir. Hubo una pausa. Luego, ¿encontró lo que buscaba, Alteza? Khalid miró hacia la cocina, donde podía ver a Yasmín trabajando con la precisión y cuidado que definían todo lo que hacía. «Encontré más de lo que sabía que estaba buscando». Cuando bajó las escaleras, Yasmín le extendió su taza de café con esa pequeña sonrisa que había aprendido a valorar más que cualquier ovación corporativa. «Último día como mi asistente de mantenimiento improvisado», dijo, «listo para pulir las lámparas del vestíbulo hasta que brillen lo suficiente para impresionar a evaluadores que ya decidieron que nada aquí vale la pena». «Listo», respondió Khalid, «aunque tengo sensación de que mañana será diferente de lo que espera». «¿Optimismo?», arqueó una ceja. «Cuidado, señor Mansur. El optimismo puede ser más doloroso que el realismo cuando te decepciona. O puede ser la única cosa que cambia realidades imposibles». Trabajaron todo el día en silencio, compañero, puliendo, limpiando, ordenando. Khalid memorizaba cada detalle. La forma en que la luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas recién limpias, creando patrones dorados sobre la alfombra persa. El sonido de la risa de Yasmín cuando él torpemente rompió una bombilla y tuvo que barrer vidrios durante 20 minutos. El orgullo en su rostro cuando retrocedieron para admirar el vestíbulo transformado, brillando con dignidad restaurada. «Luce como cuando su abuelo todavía vivía», dijo Yasmín suavemente. «Como palacio de la luz que se suponía que fuera». Esa noche, Khalid no pudo dormir. Se quedó junto a la ventana de su habitación, observando las luces de Estambul parpadear como promesas en la oscuridad, preparándose mentalmente para lo que vendría. A las 11 de la mañana del día siguiente, 3 autos negros se detuvieron frente al hotel. Khalid observó desde la ventana del segundo piso,
como su tío Faisal, su prima Laila y 2 miembros más del consejo familiar, emergían con expresiones que oscilaban entre confusión e irritación. Respiró profundo, se ajustó su bisht sobre su ropa simple y bajó las escaleras. Yasmín estaba en recepción, su rostro palideciendo, mientras reconocía a los recién llegados. Sus ojos volaron hacia Khalid, descendiendo las escaleras, y él vio el momento exacto en que empezó a comprender que algo no cuadraba. «Buenos días», dijo Khalid con la voz de autoridad que había usado en 1000 reuniones corporativas. «Gracias por venir con tan poca anticipación». Faisal lo vio y se congeló. El reconocimiento cruzó su rostro, seguido rápidamente por pánico calculador. «¿Khalid? ¿Qué estás haciendo aquí? Se suponía que estabas en retiro». «Estaba en retiro», interrumpió Khalid. «Un retiro muy revelador. Aquí, en el hotel que intentaste vender mientras yo estaba convenientemente sin comunicación». El silencio que siguió fue denso como plomo. Khalid escuchó un jadeo suave detrás de él y supo sin mirar que Yasmín acababa de entender quién había sido realmente su huésped durante 3 días. «Khalid, sobrino, hay un malentendido», comenzó Faisal con su voz más untuosa. «Las ofertas de los desarrolladores eran solo exploratorias. Nunca habríamos tomado decisiones sin tu...» «Basta». La palabra salió como trueno suave pero definitivo. «He escuchado las llamadas telefónicas. He visto los documentos de transferencia que preparaste. He hablado con la gente que mantiene este lugar vivo mientras ustedes planean su funeral. Sé exactamente lo que intentabas hacer». Laila dio un paso adelante, su expresión una mezcla de vergüenza y desafío. «El hotel pierde dinero, Khalid. Pensamos que estábamos protegiendo los intereses de la familia». «Protegiendo». La voz de Khalid subió. «Este hotel fue el corazón de nuestro padre, el lugar donde recordaba quién era antes de que el imperio lo consumiera, y ustedes lo estaban vendiendo como si fuera solo otro activo, sin siquiera la decencia de esperar a que yo regresara para discutirlo». Se volteó hacia Yasmín, quien estaba de pie detrás del mostrador, con lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Su rostro una mezcla de traición, comprensión y algo que podría haber sido admiración rota. «Señorita Haddad intentó contactarme cuando mi padre murió», continuó Khalid, ahora hablando tanto a ella como a su familia. «Intentó entregarme el último mensaje de mi padre. Pero nuestros sistemas la bloquearon porque era nadie importante. Resulta que los nadies ven verdades que nosotros, en nuestras torres de marfil, somos demasiado ciegos o demasiado cobardes para ver. Su Alteza». La voz de Yasmín era apenas un susurro roto. Khalid caminó hacia el mostrador, sosteniendo su mirada. «Mi padre dijo que yo estaba rodeado de serpientes y que no había aprendido a distinguir veneno de medicina. Tenía razón, pero también dijo que el valor no se mide solo en números. Y en eso, señorita Haddad, usted me enseñó más en 3 días que todos mis asesores corporativos en 8 meses». Se volteó hacia su familia, su voz ahora dura como acero forjado. «Aquí está mi decisión. El Qasr al-Nor no se vende. Nunca. Es patrimonio familiar protegido desde este momento. Y cualquiera que intente moverlo sin mi aprobación explícita será removido del consejo, familia o no». Faisal abrió la boca para protestar, pero Khalid lo cortó con un gesto. «Además, el presupuesto del hotel será restaurado y aumentado en 30%. Señorita Haddad será promovida a gerente general con salario y autoridad correspondientes. Y yo, personalmente, visitaré esta propiedad cada 3 meses, como mi padre hacía, para recordar por qué hacemos lo que hacemos». El silencio era absoluto. Luego, inesperadamente, fue Laila quien habló. «¿Y si tenía razón, Khalid?
Y sí hay lecciones aquí que todos necesitamos aprender. Khalid la miró, viendo sinceridad donde esperaba resistencia. Entonces quedan todos invitados a quedarse, a tomar café turco preparado por manos que entienden que el servicio es sagrado, a escuchar historias sobre el hombre que era nuestro padre cuando no estaba siendo el patriarca, a recordar que construimos este imperio no solo para acumular riqueza, sino para construir puentes entre mundos. Uno por uno, los miembros de su familia asintieron. Incluso Faisal, derrotado pero tal vez aliviado de alguna forma extraña, inclinó la cabeza en aceptación. Cuando finalmente se fueron, prometiendo regresar más tarde para aprender apropiadamente, Khalid se encontró solo en el vestíbulo con Yasmín. Ella no lo miraba. Tenía los ojos fijos en sus manos sobre el mostrador. «Debiste decirme», dijo finalmente, su voz quebrándose. «Debiste decirme quién eras». «Lo sé», respondió Khalid con honestidad devastadora. «Y lo siento, pero si lo hubiera hecho, nunca me habrías dicho la verdad sobre quién era mi padre aquí. Nunca me habrías mostrado lo que realmente importa. Me habrías tratado como príncipe y yo necesitaba desesperadamente ser tratado como persona». Yasmín finalmente levantó la vista, sus ojos dorados brillando con lágrimas y algo más complejo. «Dije cosas horribles sobre ti. Te llamé cobarde, indiferente». «Tenías razón en mucho de eso», interrumpió Khalid suavemente. «Fui cobarde, fui indiferente, pero estoy intentando ser mejor. Y señorita Haddad, Yasmín, no puedo hacer esto solo. No puedo proteger el legado de mi padre sin alguien que realmente entienda lo que significaba». «¿Me estás pidiendo que confíe en ti?», preguntó ella. «¿Después de 3 días de mentiras?». «No», Khalid negó con la cabeza. «Te estoy pidiendo que me des oportunidad de ganar esa confianza. Día por día, visita por visita, decisión por decisión. No como príncipe a empleada, sino como 2 personas que aman el mismo lugar por las razones correctas». Yasmín cerró sus ojos, respirando profundo. Cuando los abrió, había tomado una decisión. «Está bien», dijo, «pero con una condición. Lo que sea. Nada de tratamiento especial. Nada de títulos cuando estés aquí. En este hotel eres simplemente Khalid y yo simplemente Yasmín, y trabajamos juntos para mantener la luz encendida». «¿Trato?». Khalid extendió su mano sobre el mostrador. Después de un momento, Yasmín la tomó. «Trato». Y en ese apretón de manos sellaron algo más valioso que contratos corporativos o herencias dinásticas. Sellaron una promesa de autenticidad en un mundo de máscaras, de valores sobre valuaciones, de legados medidos en vidas tocadas en lugar de cuentas bancarias. 6 meses después, el Qasr al-Nor brillaba con vida renovada. Las habitaciones estaban llenas de viajeros que venían específicamente por las historias que Yasmín compartía, por el café que preparaba con el cuidado de oración, por la sensación de ser vistos como huéspedes en lugar de clientes. Y cada 3 meses, un hombre con bisht bordado, pero maneras modestas, llegaba sin séquito ni fanfarria, tomaba café turco en el vestíbulo, pulía las lámparas de bronce junto a la gerente que todavía no lo trataba como príncipe, escuchaba historias sobre su padre que llenaban los espacios vacíos que el dolor había dejado. Y lentamente, visita por visita, conversación por conversación, algo más comenzó a crecer entre el príncipe que había aprendido a quitarse su máscara y la mujer que le había enseñado que la verdadera realeza se mide en integridad, no en títulos. No fue historia de cuento de hadas. Fue más real y por lo tanto más hermoso. 2 personas rotas por pérdidas diferentes, sanando a través de propósito compartido y honestidad ganada con dificultad. El palacio,
De la luz no solo sobrevivió, floreció y se convirtió en exactamente lo que el patriarca había soñado. Un puente donde diferentes mundos se encontraban en respeto mutuo, donde hospitalidad era sagrada y donde un príncipe finalmente aprendió la lección más importante de todas: que el verdadero valor de una vida no se mide en lo que posees, sino en lo que proteges. No en los títulos que portas, sino en las promesas que mantienes. No en el poder que ejerces, sino en la vulnerabilidad que tienes el coraje de mostrar, y que a veces las batallas más importantes son aquellas que peleamos no para ganar algo nuevo, sino para proteger algo sagrado que siempre estuvo ahí, esperando a que finalmente abriéramos los ojos y viéramos su luz. Fin.